Bien, hermanos, si pueden abrir sus cámaras, hoy tenemos el repaso de la lección número 11. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y para esta semana, la lección número 11, la semana número 11, José, experto en sueños. José, experto en sueños. Y el texto para memorizar parece como una burla, ¿no? Parece como realmente ellos se están burlando de su hermano, los hermanos de José, pero más allá de esa burla había una gran realidad, una gran verdad. José no solo era un soñador, sino que José era el soñador de Dios porque Dios le daba esos sueños y porque Dios estaba trabajando en el corazón de José. Cuando nosotros vemos el párrafo número 2 de la parte introductoria del sábado, vamos a ver que la lección de esta semana trata de alcanzar dos objetivos y se espera que nosotros nos enfoquemos en esas dos partes que presenta el segundo párrafo de la parte introductoria del sábado. ¿Hay alguien que se anima a leerlo? Hello. Yo lo leo. En la parte introductoria, Sí, señor. el sábado dice la historia de José. El segundo párrafo, mi querido Nelson. Dice la segunda, dice, como vemos también, la vida de José destaca dos importantes verdades teológicas. En primer lugar, Dios cumple sus promesas. En segundo lugar, Dios puede convertir el mal en bien. Bien. ¿Cuáles son los dos enfoques entonces que encontramos en la vida de José? Dos enseñanzas básicas. Dios cumple promesas y convierte el mal en bien. Y convierte el mal en bien. Entonces la gran pregunta es, ¿algo que comienza mal puede terminar bien? ¿Qué ustedes piensan? No siempre, pero... No siempre. Pastor, o sea, yo veo que durante el estudio de este trimestre se ha estado enfatizando en cada lección uno de esos dos objetivos. El hecho de que las promesas de Dios se cumplen a pesar de, o sea, no importa el curso de acción que tomemos nosotros, las promesas de Dios se van a cumplir. No, yo estoy en el repaso de la escuela. Sí, así es. Hermano, y nosotros debemos confiar en eso, porque a veces pensamos, ¿y Dios podrá cumplir eso? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? O sea, y vemos que las cosas se complican tanto y se tornan como tan difícil, pero nosotros como hijos de Dios, basado en todo lo que hemos estudiado durante este trimestre, podemos ver que cuando Dios decide que algo se va a hacer, esa voluntad de Dios es soberana. Amén. Por eso nosotros debemos decirle cada día al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí. Porque si nosotros le damos la oportunidad de que Dios cumpla su propósito, hermano, no hay meta que no podamos alcanzar, no hay sueño, no hay objetivo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dios tiene 1000 formas de obrar. Entonces, nosotros podemos ver en esta lección, hermano, que el bien triunfa sobre el mal. Y hay una serie de versículos bíblicos que enfatizan eso, ¿no? De cómo el bien triunfa sobre el mal. Por eso nosotros debemos buscar refugio cada día en la presencia de Dios. Nosotros debemos dejar que Dios pelee nuestra batalla y que Dios sea Dios en nuestras vidas. Entonces, con dos enfoques en mente necesitamos presentar esta lección. Como bien leyó el hermano Nelson Guamán, dos grandes verdades teológicas. Dios cumple su propósito y en segundo lugar, que Dios puede convertir el mal en bien. Una pregunta es, una tragedia, un momento doloroso,
¿puede Dios traer bendición de esa situación? Sí. Sí. Sin saber cuál iba a ser el enfoque de esta semana, uno de los ancianos de Marlboro, el hermano José Moratalla, me preguntaba el sábado en la iglesia que si algo que comienza mal puede terminar bien, basado en la experiencia de un familiar. Entonces yo le hacía la historia de, eso fue el sábado en la mañana, no había todavía leído la parte introductoria de la lección para esta semana. Yo le leía la historia de la mamá de LeBron James, que había leído durante la semana. Bien interesante porque esta muchacha, siendo una niña de apenas 15 años, quedó embarazada de un desconocido. Y eso se ve como una tragedia a lo interno de una familia, ¿no? Una niña de 15 años, ya a los 16 era mamá soltera. Eso es un desafío grande para una niña tener un niño. Evidentemente que las cosas no comenzaron bien para ella ni para la familia. Pero ahora ese niño, que tal vez en un momento dado se vio como un problema, como una maldición, el LeBron James, es una bendición para esa mamá. Así es. Y tal vez diferente a lo que estamos, el enfoque de la lección, pero sí es el principio, ¿no? Correcto. Es el principio. Bien, entonces se nos presentan los problemas familiares. Evidentemente que Jacob tenía una familia dividida, 4 mujeres, 2 de ellas esposas oficiales, 2 concubinas, 12 muchachos. Era normal, era de esperarse que hubiera aflicciones, tensiones, conflictos en esa familia. Sí, tenía Sí. que. Sí. Era normal que los hijos de las otras se ensañaran contra José. Yo diría, pastor, que en parte quizás Jacob tuvo la culpa de ese ensañamiento de sus hijos, porque él mostró una preferencia, Favoritismo. un favoritismo sobre José, que no era el primogénito, aunque a última instancia, como vemos en la revelación profética, José vino a ser el primogénito, el que recibió la doble porción de la herencia. Así es. Mientras meditaba en el contenido de la lección, evidentemente, como ustedes bien han señalado, Jacob propició este detonante, ¿no? Esta situación. Pero podemos encontrar 5 elementos que incidieron en la actitud de Jacob, sin justificar nunca, ¿no? Sino para explicar, y que incidieron también en la actitud de los hermanos de José, esa actitud negativa. 5 cosas yo identifiqué. Primero, la relación entre las esposas concubinas. Hermano, eso siempre trae problemas. Es difícil que un hombre tenga hijos de 2 esposas y que haya una relación armoniosa. Pero imagínense ahora que sean 4. Y teniéndolas a las 4 ahí. Y teniéndolas a las 4, ¿no? Eso es una fuente, un caldo de cultivo. En segundo lugar, nosotros vamos a ver el hecho de que el carácter de José era diferente al carácter de los hijos de las demás esposas. Podemos ver también el hecho de que Dios tenía un plan para José. Dios estaba trabajando en la mente de José.
Y sucede lo mismo con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el deseado de todas las gentes, hablando de la niñez de Jesús, dice que había problema entre los hermanos de Jesús y Jesús, porque hay cosas que ellos no entendían en el actuar de Jesús. El discernimiento de Jesús estaba por encima del discernimiento espiritual de sus hermanos. Lo mismo sucede aquí con José, ¿no? Marcando la diferencia siempre. Nosotros podemos ver el hecho de que José fuese huérfano. Recuerden, José era un huérfano porque ya su mamá había muerto con el parto de Benjamín. Entonces era natural que José, Jacob, estuviese apegado a su hijo huérfano. Y si a eso le agregamos el hecho de que Jacob era un hombre bastante viejo, bastante mayor, era casi un papá abuelo. ¿Entender? Y siempre se dice que los abuelos añoñan mucho, son muy consentidores. Entonces, todo eso como que creó esa condición, nunca justificando la actitud de Jacob, sino tratando de buscarle una explicación. Bien, hay un párrafo allí, bueno, los 3 párrafos del domingo son importantes, bastante importantes. Podríamos nosotros detenernos a leer el segundo párrafo. ¿Hay alguien que se motiva a leer ese segundo párrafo? Por cierto. Desde el mismo comienzo. El que comienza con por cierto. El que comienza diciendo desde el mismo comienzo. O el segundo, desde el mismo comienzo, entendemos que José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos. Incluso llegó a hacerle una túnica de diversos colores, una vestimenta de príncipe, una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José, el primer hijo de Raquel, al estatus de primogénito. Wow. Había una intención secreta de parte de Jacob. Y Jacob no podía ocultar esa preferencia que tenía hacia ese hijo. Recuerden, varias razones. Era el hijo de la vejez, era el hijo huérfano, era el muchachito bueno, cariñoso, espiritual. ¿Y qué padre no se apega a un hijo así? Así que todo esto fueron detonantes que aceleraron esta actitud de los hermanos de José. Entonces vemos en la parte del lunes el ataque a José. Ese intento de destruir a José. Uno mira hasta dónde puede llegar un corazón dominado por el odio, un corazón dominado por la envidia, un corazón dominado por el rencor. Varias cosas dominaban la mente de los hermanos de José, ¿no? Veían a José como un chismoso, como un calumniador, como un chivato. Yo recuerdo haber escuchado un predicador allá en Dominicana, hace mucho tiempo, en los tiempos de Trujillo, donde él decía que José, una de las razones por la cual los hermanos lo odiaban tanto era porque él era un calié. Sí. Calié, Guamán, y lo que nos están escuchando, lo que vamos a ver este video, es sinónimo de chivato, de soplón. Se le da diferentes nombres en diferentes culturas
hispanoparlante. Bien, entonces nosotros vemos aquí que en cierto sentido Judas, aunque tenía una mente perversa, a pesar de lo que llegó a ser más adelante, ¿no? Vemos que Judas primero está, matémoslo, luego tirémonos a la cisterna, y luego dice Judas, no, vamos a venderlo como esclavo. Y uno dirá, bueno, mejor que lo vendieran como esclavo a que lo mataran. Mientras estudiaba la lección, yo pensaba, aunque Dios terminó convirtiendo esto en una bendición, en la práctica uno no sabe qué era mejor, basado en la cultura de aquellos momentos, ¿no? De aquel tiempo, viéndolo desde una perspectiva meramente humana, uno no sabe qué hubiese sido mejor, si venderlo o matarlo, venderlo como esclavo, porque ¿a qué escenario lo exponían ellos como esclavo? A una vida de mucho sufrimiento, de mucho dolor. A mí, los esclavos eran la peor escoria que existía en ese tiempo. O sea, tú no sabes, hermano, de qué amo iba a terminar este muchacho. Aunque, pastor, se puede inferir que quizás el hecho de que, porque Dios, a través de los sueños que le había dado a José, daba a entender que Dios estaba con él, que Dios lo iba a usar para un propósito. De manera que se podría inferir que el hecho de que lo vendieran como esclavo lo libraba de la mano de sus hermanos, porque ellos tenían la intención de matarlo. Así es. ¿Sí? Así que, de todas maneras, aunque hubo uno de los hermanos que cuando dijo que lo metieran a la cisterna, tenía la intención, creo que era Rubén, la intención de devolverlo a su papá. Pero los otros hermanos, la idea que tenían era de matarlo. De matarlo. Así que podemos ver la providencia de Dios al llevarlo como esclavo en Egipto, pero Dios estando con él por la fidelidad que mostró José desde su niñez. Entonces lo libró, en primer lugar, lo libró de la mano de los hermanos. Y en segundo lugar, lo usó como una figura. Para mí es la figura, o sea, el tipo más contundente. Yo diría más que el caso de Isaac. José fue un tipo de Cristo en toda su extensión. Así es, así es. Definitivamente que es emocionante, inspirador la vida de José, cómo Dios estaba guiando a José, cómo Dios cuidó a José, cómo Dios tenía un propósito para José. Más allá de las intenciones humanas, Dios protegió. Por eso la Biblia dice, si Jehová está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Hermanos, si nosotros necesitamos enfatizar allí en la clase, no importa quién sea ese jefe perverso o ese compañero que quiera hacer mal, nuestro desafío es estar bajo la gracia protectora de Dios. Que Dios esté con nosotros, porque si Dios está con nosotros, Dios va a bloquear cualquier plan para dañarnos. Y ese es nuestro gran desafío, ¿no? Así es que José se exponía a una vida de dolor, de sufrimiento. Si caía en manos de un amo con perversiones sexuales, podía ser violado, podía ser castrado, podía ser mandado a trabajo muy, muy degradante, muy humillante, de mucho sufrimiento. Pero aún allí nosotros vemos la mano protectora y guiadora de Dios, porque lo llevó a la casa de Potifar.
el párrafo número 4 de la lección del lunes, no lo vamos a leer, pero sería importante que ustedes lo lean, porque allí hay un texto de Primeros Patriarcas y Profetas, página 188, muy revelador. El cuarto párrafo es importante que ustedes lo resalten allí con los estudiantes. El tiempo va pasando, así que nos vamos a Judá y Tamar. Ahorita yo decía que Judá era una persona de una mente difícil, ¿no? En esa primera etapa de su juventud. Y esto lo hemos reflejado en la lección del martes. Tuvo 3 hijos, 2 de ellos reflejaban una actitud perversa. Y si nosotros tomamos lo que algunos dicen que los hijos son el reflejo de los padres, entonces estos 2 hijos eran perversos, tan perversos que Dios tuvo que matarlo, dice la Biblia. Y entonces ya viene la trama con Tamar, ¿no? Pero aún así, cuando nosotros vemos esa mente no espiritual de Tamar, de Judá, en el hecho de que se va a buscar una prostituta, ¿no? En vez de soy viudo, ok, voy a rehacer mi vida, voy a buscar una compañera, ¿no? Judá se fue a buscar una prostituta y nosotros vemos esto, hermano, como una mente no espiritual. Espiritual, así es. Pero adicional a eso, cuando sabe que la nuera está embarazada, no toma una actitud conciliadora, no trata de buscar el porqué, sino que inmediatamente dice, a ella hay que matarla. Quemarla. Uno dice, wow, pero ¿y cuántos platos de comida le había dado en los últimos años? ¿Qué derecho? Tamar era cananea. Era cananea, sí, y dice el relato que Judá se había casado con una cananea. En vez de ir a buscar una mujer más allá de la frontera de Canaán, como era la voluntad de Dios. Así que nosotros vemos a un Judá que, aunque después llegó a ser un gran líder y la tribu de Judá llegó a ser una de las tribus más importantes, y compartió, si me pueden corregir en eso porque tendría que precisar, junto con José, termina compartiendo parte de la herencia de la primogenitura. Judá fue una tribu muy importante, muy influyente. Es la tribu real, podemos decir, de la nación de Israel, porque de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. De ella iba a venir la simiente. Sí, los principales reyes eran descendientes de Judá, el rey David, el rey Salomón, nuestro Señor Jesucristo. Esa era la línea real dentro de la nación de Israel. Así que vemos esa trama, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué se inserta esta historia allí? Porque como que esta historia está fuera del lugar. Entonces el autor presenta que de manera estratégica, de manera intencional, esto fue puesto allí para poder darle explicación al linaje tanto de Jesús, de José, como el linaje de María. Y ahí volvemos, de algo malo puede salir algo bueno. Claro que sí. Pero solamente si están los planes de Dios. En los planes de Dios, correcto. Solamente están los planes de Dios, porque un rato si uno hace algo malo en contra de los mandamientos no va a salir bien. Humanamente hablando, se dice que lo que comienza mal, termina mal. Pero en el caso de Dios, debemos recordar que Él es el Dios de lo imposible. Él es el único que una cosa que comienza mal, la puede enderezar. Amén. Entonces el penúltimo párrafo fue un párrafo muy importante. Hay un análisis teológico muy bueno. Quiero motivarle para que ustedes lo lean, lo analicen con sus estudiantes. El penúltimo, que dice el final de esta sórdida historia. Ese párrafo es muy importante porque ahí explica
ese concepto, ¿no? De que algo que comienza mal, si Dios está al control, puede terminar bien, porque esta Tamar está insertada en el linaje mesiánico. Igual que Rahab. Ya, y, Ya. y la moabita, Ruth. Correcto. Así que muy, muy importante ese párrafo. En la parte del miércoles, nosotros vemos ya a José en Egipto, en la casa de Potifar. Nosotros vemos que Dios le había dado un don a José. Y ahí nosotros podemos enfatizar la importancia de los dones espirituales, ¿no? Yeah. José no era un guerrero. José era un administrador. Dios le había dado ese don y la gracia de Dios estaba con José. Dice la Biblia que todo lo que José tocaba era prosperado porque Dios estaba con él. Yeah. Así nosotros vemos varias cosas que incidieron en el éxito de José allá en Egipto, porque fue un hombre exitoso en todo el sentido de la palabra en Egipto. Nosotros vemos, en primer lugar, que ese éxito se debió a la gracia de Dios. Esa gracia de Dios estaba con José, dándole sabiduría, dándole discernimiento, dándole paciencia, ¿no? Pastor, sí. También, yo creo que también sería bueno relucir que José sabía que todo eso que él tenía, ese don espiritual provenía de Dios, porque él le daba las gracias a Dios en todas las cosas y él se aseguraba de que diga que no era él, sino que era Dios, por medio de Dios que él podía hacer todas esas cosas. Ya, así es. O sea, en segundo lugar, la disciplina de José y la responsabilidad de José. José era esforzado en su trabajo. José tenía tacto, pero José también, un cuarto elemento es la mente espiritual de José. Dios anda buscando canales a través de los cuales obrar. Y en este caso nosotros vemos que José era un buen canal. Y eso se refleja en todo lo que José hace. En lo que tiene que ver con la tentación, yo estaba meditando que José tenía muchas razones para excusar una caída. Muchas razones para excusar una caída. Incluso escribí 5 razones que José pudo haber tenido para caer en la tentación, ¿no? Seductora de la esposa de Potifar. Número 1, él pudo haber dicho, ella es mi jefa. ¿Me doy a entender? Tengo que hacer lo que ella me mande. Tengo que hacer lo que ella me manda y yo puedo justificar lo que estoy haciendo porque ella me lo pidió. Pero eso no cabía en la mente de José. En segundo lugar, y estas son inferencias que yo hice, puede ser que Potifar, al ser un hombre tan poderoso, tan importante, con tantos bienes, no solo tuviese una esposa. Puede ser que Potifar le estuviese siendo infiel a su esposa. Eso son inferencias, ¿no? Evidentemente que José manejaba toda la información del entorno, los comentarios, los chismes y todo eso. Y José pudo haber dicho, bueno, ella me está pidiendo que yo le haga estos favores porque ella está despechada con su esposo. ¿Me doy a entender? Él está siendo infiel a ella, así que no es nada malo que ella también le sea infiel a él. Así pudo haber pensado José para justificar una caída. En tercer lugar, José pudo haber dicho, nadie lo va a saber. Mis padres están lejos, mi familia está lejos, nadie lo va a saber. En cuarto lugar, José pudo haber dicho, si cedo a las sugerencias de ella, voy a tener más privilegios, ¿no? Y en quinto lugar, tal vez José pudo haber pensado,
No, pero es que si yo cedo a las insinuaciones de ella, entonces, si el esposo muere, quién sabe si yo termino siendo el esposo de ella. Yo voy a ser el jefe. Soy el jefe, porque no, y es otra inferencia que nosotros hacemos. Puede ser que ella fuese mucho más joven que Potifar. Sí. Me da a entender. Y eso siempre es un caldo de cultivo. Así que, quién sabe cuántos años tenía ya Potifar. Y José pudo haber dicho, este hombre en cualquier momento se muere. Así que ya yo voy a comenzar a asegurar mi futuro acá. Pero no obstante, ¿cuál fue la decisión de José? ¿Cuál era el pensamiento espiritual de José? ¿Cómo hago esto contra Y pesco contra mi Dios. mi Dios? Sí. Entonces, hermano, allí un elemento que ustedes pueden presentar es que no hay justificación para el pecado. No. Y esa conciencia de la presencia de Dios No. debe dominar nuestras acciones, ¿no? Dios está allí, Dios está allí, Dios lo ve, Dios lo ve, Dios lo ve. Bien, entonces la parte del jueves, los sueños de Faraón, conocemos todas las intrínculas que hay allí, cómo Dios estuvo guiando todo, José en la cárcel, José, el mismo espíritu de emprendedor, de disposición, de amabilidad, de esfuerzo que dominaba a José en la casa de Potifar, lo dominaba también allí en la prisión. José estaba preso físicamente, pero su espíritu no estaba preso. No estaba desanimado, deprimido, no, estaba allí. Dice que el administrador de la cárcel dejó todo en las manos de José y todo estaba marchando bien. Entonces viene el sueño del panadero, viene el sueño del vino, ¿no? ¿Cómo que el del vino? ¿Cómo le dicen, pero? El servidor del vino. El servidor del vino. Pastor, lo que yo me pregunto es, porque, o sea, en el relato, José era reconocido como un soñador, o sea, que él tenía sueños de cosas que podían pasar, pero por lo menos los dos sueños que se relatan de José era en relación a una grandeza que él iba a tener en relación a sus hermanos y a sus propios padres. En Egipto no se, en su vida de esclavo en Egipto, no se registra que él soñara, pero entonces aparece como un interpretador de sueños. ¿Cómo fue que sucedió eso? Ya, vamos a ver si entendemos la pregunta. En su casa, él soñaba con grandeza personal. Correcto. Los sueños tenían que ver con él. Ya en Egipto, él se convierte en un interpretador de sueños que tienen que ver con otros. Yo podría decir, vamos a ver, ustedes me pueden ayudar, porque esto es para crecer todos, ¿no? Que esa capacidad de interpretar sueños era parte de la grandeza que Dios quería darle a José, porque ante los ojos de todos se mostraba que esa capacidad de interpretar sueños era una demostración de que el Dios Todopoderoso estaba con José. Porque, como dijo... En otras palabras, se podría decir que él tenía el espíritu de profecía. José podemos decir que era un profeta, porque recuerden, en el sentido más amplio de la palabra, un profeta no solo aquel que predice el futuro, aunque José podía, basado en los sueños, porque Dios tiene muchas formas de hablar. Dios habla a través de revelaciones, Dios habla a través de sueños,
Dios habla de diferentes maneras. Así que José pudo predecir lo que le iba a pasar a los siervos de Faraón. Dios les reveló a José y José pudo predecir lo que iba a pasar con Egipto. 7 años de hambruna y 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. O sea, eso va más allá de un discernimiento humano, definitivamente. Entonces, en el sentido más amplio de la palabra, un profeta no es solo aquel que predice el futuro. En el sentido más amplio de la palabra, un profeta es aquel que transmite el mensaje de Dios. Mensaje de Dios. Ya sea para el presente o para el futuro. Y evidentemente que en José se encarnaba el mensaje de Dios para el presente y para el futuro. pastor? Estamos aquí. Okay. Entonces, José era un profeta. José fue un profeta definitivamente. Parece que estoy teniendo problemas con la conexión, me está diciendo acá. Deje ver. Bien, entonces, hermanos, José está allí en la cárcel. José interpreta los sueños. El penúltimo párrafo de la lección del jueves es un párrafo muy importante. Es una cita, bueno, termina con una cita de Génesis capítulo 41, versos 39 y 40. Sería bueno que ustedes puedan compartir ese párrafo con su clase, el penúltimo, que comienza diciendo, aunque José es quien interpretó el sueño al faraón. Ese párrafo, maestros, es importante. Bien, entonces, en todo esto se muestra, y algo que ustedes pueden poder poner allí en el encabezado de la lección, yo lo hice, si ustedes lo ven, aquí, Dios trabajando tras bastidores. En mi manuscrito yo puse eso, Dios está allí trabajando tras bastidores. Dios no se ve, pero Dios está allí trabajando. Yeah. Y lo más importante es eso. Dios está trabajando. Hay un himno que dice que cuando Dios guarda silencio porque está trabajando, algo así, ¿no? Yeah. Y aparentemente en sus horas de dolor, de sufrimiento allí, cuando fue llevado a la cárcel, cuando fue olvidado por la persona a quienes él le hizo favores, por lo visto Dios se había olvidado de José. La gran pregunta es, ¿realmente Dios se había olvidado de José? No, lo que pasa es que Nunca. el reloj de Dios es diferente al nuestro. O sea, era el momento preciso cuando se requería, era cuando el faraón llamó a los magos de Egipto para que le interpretaran sus sueños y ellos realmente le dijeron no, no te podemos interpretar eso. Entonces ahí fue que el servidor divino se acordó. ¿Sí? Era el momento preciso. Era el momento preciso cuando se requería. Ya. Entonces ya llegando a la lección del viernes, a la parte del viernes, todos los párrafos del viernes tienen relación con el mensaje que nosotros acabamos de escuchar de la hermana Olivo, la educación cristiana en el hogar. Es importante enfatizar eso. Tal vez ustedes van a tener algún padre que está criando. Compartan esos párrafos. ¿Qué preparó a José para llegar a ser lo que llegó a ser? Lo que finalmente llegó a ser. Entonces allí se presentan estos párrafos, cómo José fue formado en el hogar. En el hogar, sí. Entonces, el último párrafo, tal vez ustedes pueden terminar con este párrafo haciendo un llamado a que los hermanos allí presentes tomen una resolución, porque José en un momento crítico de su vida tomó una resolución. Y yo creo que, hermanos, si cerramos con ese párrafo y motivamos a que los hermanos tomen una resolución, estamos cerrando con broche de oro. ¿Hay alguien que se anima a leer ese último párrafo de la parte del viernes? Yo lo puedo leer. Sí, por favor. Dice, cuando estalló la gran crisis de su vida durante el terrible viaje que hizo desde el hogar de su niñez
situado en Canaán, a la esclavitud que les esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su familia, José se acordó de Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y profundamente conmovido tomó la decisión de ser fiel y conducirse siempre como corresponde con un súbdito del Rey del Cielo. Amén. 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 Así que ustedes pueden cerrar con ese párrafo, motivando a los estudiantes a tomar la misma resolución que tomó José. No esperar hasta que venga la hora de la gran crisis, sino cada día necesitamos tomar esa resolución, mantenernos fieles a Dios. Amén. Amén. Maestro, que el Señor les bendiga. Gloria, gracias por estar con nosotros. Los hermanos que van a ver este video en algún momento, a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Creo que estamos listos para orar. Bueno, permítanme orar. Sí. Padre Celestial, gracias porque nos ha permitido repasar la lección para los maestros. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste allí en la clase y que este sábado sea un sábado lleno de bendición para tus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Bye, bye.